que ni bien se nombran los ministros, estos deben presentarse en el Congreso para dar informe de lo que van a realizar ellos, qué es lo que van a desenvolver, qué medidas van a tomar, ¿no? Cómo lo van a hacer y lo explican, ¿no? Entonces van a presentar su plan de gobierno al Pleno del Congreso, ¿no? Esos, ni bien son nombrados, tienen que ir en un plazo de 30 días al Congreso, sí o sí. Y ahí al Congreso preguntas, hace todos sus interrogantes, ¿no? Luego de esto, existe dos posibilidades, como también recordarás, ¿no? Uno, que es la posibilidad de, de un voto de censura o un voto de confianza. Lo que el Ejecutivo está buscando es el voto de confianza, ¿no? Para que todo continúe normalmente y no haya dificultades, no haya problemas. En algunos casos, el Congreso emite un voto de censura, ya que comprende el 50% de los congresistas más uno, como mínimo. O sea, para pedir la renuncia del ministro mediante un voto de censura, tiene que votar a mínimo 63, 66 congresistas. 66 congresistas. ¿Ya? Ya me estoy conectando por el otro, por la laptop. Sí, sí. Ya. Para el tema específico hoy día. Hoy día tenemos que hablar sobre el Poder Ejecutivo. Sí, ya hemos hablado del Legislativo. Ya, aquí estamos bien. Este es el tema. Ya. Listo. Ya estamos ya. Mire. Ahí está en pantalla, ¿no? El presidente de la República, el premier, ¿no? Que es el presidente del Consejo de Ministros, y ambos dirigen la política de Estado. El presidente como el máximo representante del poder del Estado a nivel nacional y el premier como el representante de este gobierno. El portavoz número uno, ¿ya? El presidente, la primera etapa que realiza es elegir, buscar a un personaje que obviamente sea de su confianza, lealtad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se desenvuelva adecuadamente en ese cargo. Y ahí aparece el primer ministro, el premier. Luego con él, los dos van buscando a los ministros. Ahora, no necesariamente tiene que ser un especialista, ¿no? Un ducho en el campo. Solamente le piden algunos requisitos básicos. 25 años como mínimo, pero en el nacimiento, y que ejerza su derecho de sufragio. Nada más. No le piden un estudio, maestría, doctorado, especialización, nada de eso. ¿Ya? Por eso cada ministro, si es que no domina la materia, pero sí sabe gestionar, sabe hablar, se desenvuelve, ¿no? Tiene criterio. Para ello cuenta pues con un conjunto de asesores. Estos asesores le van preparando el terreno de lo que va a decir, cómo lo va a decir, en qué momento lo va a decir, ¿no? La gestión de este personaje, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Órgano del Estado que dirige y ejecuta la marcha política del país. Esto es lo más importante hoy día. Sí, esto, dirigir y ejecutar, realiza, lleva a cabo la política general de nuestro país. ¿A través de qué formas, no? Uno, creación, dirección y administración de servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? La salud,
la educación, la cultura, la seguridad, ¿no? La defensa nacional, transporte, energía y minas, etcétera, etcétera. Y ahí están los dos niveles, mira. Uno, que es el máximo cargo del Estado peruano, que es el presidente de la República, ahí está Martín Vizcarra hoy día, y dos, el Consejo de Ministros, que son todos los ministros que el presidente ha elegido. Ahora, para evitar que la figura del presidente se deteriore, ¿no? Pese a todo lo que él haga, el que da la cara es el premier. O sea, el premier sí es cambiable, ¿no? Él sí, el gobierno comete errores, ¿no? Como dice popularmente la gente, se quema el gobierno. Entonces, para limpiarle la cara al gobierno, cambian de premier, cambian de premier. Y así van cuidando al presidente de la República, pese a que este pueda tener pues una serie de hechos de corrupción, como pasó pues como está pasando con el mismo Vizcarra, como pasó con Pedro Pablo Kuczynski, hasta tuvo que renunciar, ¿no? Tuvo que renunciar y ahorita está en un proceso judicial con prisión domiciliaria. Igual el caso de Alan García, que es el único que se ha escapado, ¿no? Se ha escapado al más allá. Y también tenemos a Ollantumala, también se lanza en estas elecciones como candidato presidencial. Obviamente para evitar pues toda la investigación que se lleva a cabo y prontamente la sentencia que va a dar al Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, cuyo cálculo más o menos es 25 años para ella, para Nadine, y 20 años de prisión para Ollantumala. Así ha solicitado el Ministerio de Interior, o sea, la Fiscalía. Y qué decir de Alejandro Toledo, ¿no? Otro personaje involucrado en hechos de corrupción, no uno, sino muchos casos, hoy día preso en los Estados Unidos y con pedido de extradición a nuestro país. Bueno, ¿qué está demostrando esto? ¿Quiénes gobiernan el Perú? ¿No? Primero se encargan de adormecer a la población, ¿no? Eh, confundirla, desorientarla, ¿no? Moverla hacia otros intereses, y luego ya entran estos grupos que la propia fiscalía ha indicado que son organizaciones criminales. ¿Sí? La fiscalía está ahí, la denuncia en el expediente de cada presidente, que estos habrían formado toda una organización de alto nivel, ¿no? Le dicen de cuello y corbata, para delinquir, para enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, etcétera, etcétera. Un conjunto de delitos que están siendo investigados. Ahora, el problema es que la investigación dura mucho tiempo. Sí, son los manejos en el Poder Judicial, ¿no? El apoyo que reciben de algunos jueces que todavía están dentro de esas organizaciones también criminales, conocidos como los cuellos blancos, los hermanitos, etcétera, etcétera. Una estadística nomás, el Perú está dentro de los 20 poderes judiciales más corruptos del mundo. Así es. Ya. Ahora, el presidente de la República es considerado jefe de Estado, personifica a la nación. Su elección es sufragio directo. Un segundo. Gracias. Su nombramiento, ¿no? Es a través de unas elecciones presidenciales. Debe conseguir la votación, de la votación total, debe conseguir la mitad más uno de los votantes. Votos viciados o en blanco no se computan. Este es un voto viciado, ¿no? Ahí también. Los votantes escriben lo que desean y anulando la votación. Miren lo que escriben algunos. ¿Ves? Este tipo de cosas anula la votación.
A ver, si ninguno de los dos adquiere la mayoría, tiene que llevarse a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos que han obtenido mayor votación. Ya, por ejemplo, acá hay dos casos, mira. El primer caso es las elecciones del 2011, donde dos quedan para la segunda vuelta, ¿no? Keiko Fujimori y Ollanta. Ya sabemos cuál es el desenlace ahí. Y en la última elección que ha habido es entre dos amigos, dos chocheras, ¿no? Que es Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Y en estos dos casos, hasta tres casos, hay cuatro casos. Alejandro Toledo, el propio Alan García, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski, donde la izquierda legal, esa izquierda legal que ya conocemos, quién nos encabeza, ha sido determinante para la elección, con un discurso, el mal menor, ¿no? El mal menor. Entonces ahí hay un mal muy grave que es Keiko y el mal menor que es el otro, que es Kuczynski. Y llaman así, sin ningún cargo de conciencia, llaman a la población a votar por Ollanta, votar por Alejandro Toledo, votar por Pedro Pablo Kuczynski y así. Y una vez que ganan estos presidentes alternativos, males menores, inmediatamente esa izquierda, muchos de sus integrantes se suben al gobierno y gobiernan con ellos, sin realizar ningún cambio, modificación del sistema que se mantiene intacto, gracias a estos alfiles, estos personajes que defienden. El periodo de duración es de 5 años. No hay reelección presidencial en el Perú. Junto con el presidente se elige a sus dos vicepresidentes, que lo van a reemplazar en caso de ausencia. Esta es la plancha presidencial que ganó hace más o menos 4 años. El presidente elegido, Pedro Pablo Kuczynski, su primer ministro, que era Martín Vizcarra, y su segundo vicepresidente, ¿no? Ahí están los dos vicepresidentes. Ya, todos los presidentes peruanos tienen una misma característica. Entran al gobierno con afanes, pues, de llevar a cabo acciones ilícitas, punitivas, penales, es decir, gobiernos de corrupción en el Perú, lo cual indica, pues, el nivel político de la población, que no puede distinguir quiénes son los que postulan y quiénes son los que ganan, ¿no? ¿Por qué? Porque la población está sobreviviendo, la población en estos momentos, y hace décadas que viene sobreviviendo, buscando el pan de cada día, y el tema político a veces les es indiferente, les es algo secundario. Ellos están buscando la comida del día para sus hijos, para su familia, la medicina para la mamá, para el papá, ¿no? La mayoría no tiene trabajo fijo, son subempleados, etcétera, etcétera. Y de eso se aprovechan todas estas organizaciones criminales para lanzar candidatos y lograr, ¿no? Lograr la victoria en las elecciones, ¿sí? Ahí tenemos condenado por 25 años. Ayer se ha conmemorado la masacre de Barrios Altos por el Grupo Colina, que es uno de los principales crímenes que ha cometido Fujimori. Son 30, 40 delitos. Francisco Morales Bermúdez ha condenado a cadena perpetua en Italia por participar directamente en el Plan Cóndor, que significa la ejecución de varios extranjeros en el Perú cuando estuvieron de paso por acá. Alan García implicado en más de 40 delitos. Según la prensa, este individuo se ha suicidado, ¿no? Escapando de la justicia, ¿no? Pero Pablo Kuczynski, embarradas hasta el cuello, desde que era ministro de Economía de Alejandro Toledo, está metidazo en las argollas con las empresas más corruptas del mundo. A Pedro Pablo Kuczynski lo tenemos en una investigación donde se ha ido encontrando poco a poco los hilos de la madeja, es decir,
todas las conexiones que ha construido para desviar todo el dinero del soborno hacia cuentas de terceros y hacia instituciones fantasmas, ¿no? Y así, los abusos financieros de la Fiscalía han encontrado en algo así inédito en el Perú. O sea, eso no se había logrado con otros presidentes, con Pedro Pablo, que es un experto en finanzas, en economía. Es uno de los más preparados que tenemos en el Perú, ¿eh? Pero para desviar los fondos del Estado, para llevar plata de la corrupción hacia cuentas que luego van a ser entregadas a él después de 3, 4 años. Igual Toledo también, es la misma modalidad con Toledo. Ollantaytamala sí es un poco más escandaloso, ¿no? Ahí con Nadine Heredia llevándose la plata en cuentas familiares, la mamá, el hermano, etcétera. Ahí le dejo las estadísticas de los problemas que nos causa la corrupción. 42% del PIB, perdón, 4% del PIB se pierde en la corrupción. Existen 32.925 procesados por corrupción. 200, más de 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. Es el primer flagelo que ha desplazado a la delincuencia como problema de otras épocas. Ahí están los casos de corrupción. La mayoría se concentra en las ciudades más pobladas como Lima, en el caso de Arequipa, mira, en el caso de Ancash, bueno, principalmente la costa, ¿no? Donde están las zonas más pobladas, según la Defensoría del Pueblo. Y el año 2000, hace 4 años hemos perdido 12.500 millones de soles en corrupción, lo cual equivale al 10% del presupuesto público anual y equivale a construir 72 hospitales, generar 200.000 puestos de trabajo, construir 360 colegios, contratar 72.000 médicos, ahora que es más urgente. Y eso se lo embolsan los corruptos del país, que tienen pues fortunas, entran como abogados, como soldados, entran como gente así de clase media para abajo, como ingenieros agrónomos, como economistas, ¿no? Y luego salen como millonarios, comprando mansiones acá, por allá. Pues ese fue el caso de Toledo, ¿no? Y ahí te dejo los detalles de cada uno de estos individuos que en realidad pues son cabezas de organizaciones criminales, ¿no? Que han gobernado y siguen gobernando el país. Una caricatura de todos están en proceso judicial, condenados, uno nomás se ha escapado, ¿no? Hoy día se proyecta la candidatura con gente parecida y hasta peor, de peor calaña, como el caso de Hernando de Soto, que ha sido asesor de Fujimori, asesor de Keiko, y ha sido asesor de las dictaduras allá en África, en Medio Oriente, ¿no? Ha estado participando en esos gobiernos genocidas, dictatoriales. Y ahí vemos pues a Roque Benavides, un individuo pues con una trayectoria deleznable, una trayectoria vergonzosa, enriqueciéndose con la pobreza del departamento de Cajamarca, por ejemplo, con la extracción de minerales, oro, convirtiéndose en una de las familias más poderosas del Perú y del mundo. Ahí también está, bueno, y otros candidatos más que el tiempo no nos permite hablar, ¿no? Requisitos: mayor de 35 años, Perón de nacimiento, derecho a sufragio, inscrito en la RENIEC. Como me hizo el alcance un jovencito, aquí falta Odría, en cuanto a los periodos más prolongados del gobierno, ¿no? El caso de esa época, que salió esta foto, no se sabía lo que iba a pasar con Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó 2 añitos nomás, ¿no? Debido al escándalo con Kenji Fujimori. ¿Cuándo se declara la vacancia? La vacancia es ya el presidente deja el cargo, cuando éste muere, cuando fallece. El caso más famoso en el Perú es declarar al presidente permanente incapaz moral o físico. Esto hecho por el Congreso. ¿Y cuál es el caso más famoso? El caso de Alberto Fujimori. Y en estos momentos el Congreso actual prepara
la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, con esta medida, declararlo incapaz moral y por lo tanto declarar la vacancia presidencial, ¿ya? Y como Martín Vizcarra no tiene vicepresidentes, entonces estaría asumiendo el presidente del Congreso de la República, ¿no? El congresista Merino de Acción Popular. ¿Ya? Entonces hay toda una disputa entre este tipo de personajes tan preocupantes. También existe la figura de la renuncia del presidente al Congreso, el caso de Pedro Pablo Kuczynski. También se declara vacancia del presidente de la presidencia cuando sale del territorio sin permiso del Congreso o no regresa al país en el plazo fijado. También por destitución, una sanción que establece el artículo 117 de la Constitución Política. 1. Traición a la patria. Un ejemplo, se le puede encontrar vendiendo información a otros gobiernos, como el presidente tiene acceso a información secreta de defensa nacional, ¿no? Y muchos gobiernos necesitan saber todo eso en una cuestión de geopolítica, ¿no? Entonces, ¿qué hace el presidente? Es detenido, enjuiciado y condenado. Y ahí lo destituyen, declarando la vacancia del cargo presidencial. O también cuando impide las elecciones. O sea, tenemos a un dictador, ¿no? También disuelve el Congreso o impide su funcionamiento o la del Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? El caso más famoso es el caso de Alberto Fujimori, que fue destituido por permanente incapacidad moral. Aquí está la resolución para que lo lean con calma. Cuando él se fue a Japón, inmediatamente el Congreso, que es fujimorista en aquella época, empieza a destituir los cargos, los fujimoristas abandonan los cargos que había dejado pues Alberto Fujimori, y ahí es donde la oposición toma control de los más importantes cargos, como el caso de Valentín Paniagua, que se le nombra como presidente del Congreso, por ser el más antiguo de todos los congresistas, ¿no? Y es así que él asume la presidencia de la República. Por un tiempo corto, ¿no? 6 meses, llamado el gobierno de transición. Sí, y ahí te dejo los hechos importantes de este gobierno como ejemplo de lo que ha hecho pues, un presidente como el caso. Ahí están los delitos, todos los delitos del presidente. Ya, a ver, por favor, un segundito, por favor, jóvenes. Bien, gracias. Se vio un problemita. Ya esto lo dejo para que lo revisen. Ahora, ¿cuándo se suspende al presidente? 1, por incapacidad temporal. Quizás un accidente, quizás algún problema que tiene. 2, cuando la fiscalía, a través del fiscal, el fiscal de la Nación, ha iniciado una investigación al presidente y ha presentado una denuncia en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ve el juicio del presidente. Ahí, ya cuando está iniciado el proceso judicial, se suspende el ejercicio de la presidencia. Y tiene que asumir la presidencia, ya hemos dicho, en el caso del vicepresidente o vicepresidente, segundo vicepresidente o el presidente del Congreso. Ese es el orden. ¿Qué atribuciones tiene el presidente? Como ya todos sabemos, según la
Sus funciones es hacer cumplir la Constitución y las leyes, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general del gobierno. Por eso decimos que es el personaje más importante del país, porque está en sus manos hacer bien o mal las cosas, favorecer a un grupo, perjudicar a otro, como usted ya estará conociendo, ¿no? Velar por el orden interno a través de la Policía Nacional, ¿ya? Ahí están los policías que están en pantalla, y seguridad exterior a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que está conformado por el Ejército, la Aviación y la Marina, que presentan pues serios problemas en su estructura, formación, ¿no? Con características hasta, según investigadores, de corrientes fascistas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿ya? 5. Convocar elecciones presidenciales, congresales, regionales, distritales. Bueno, todas las elecciones principales las convoca el presidente. También convocar a una legislatura especial llamada extraordinaria, que son máximo 15 días. O sea, cuando el Congreso entra en receso y no han aprobado las leyes que ha pedido el Ejecutivo, el presidente tiene esa capacidad de convocar a 15 días más de funcionamiento del Congreso. Eso se llama legislatura extraordinaria. ¿Para qué? Para que en esos 15 días o menos tiempo puedan aprobar las leyes que ha solicitado el Ejecutivo al Legislativo. Y una vez que ya aprueban las leyes, que pueden ser sobre préstamos, porque el gobierno peruano vive de los préstamos, nuevamente el Congreso entra en receso y sigue trabajando, como siempre, la Comisión Permanente. Dirigir la política exterior, o sea, la política con respecto a los demás países, ¿no? Ahí también nombra embajadores y ministros plenipotenciarios. Preside el sistema de defensa nacional. Ahí está el presidente, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría, la Dirección Nacional de Inteligencia y todos los organismos complementarios, que son los ministerios, gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Todo esto es la estructura para defender al Estado peruano de cualquier agresión, sobre todo opositores, sobre todo corrientes políticas que tratan de tomar el poder. Sí, entonces ahí tienen un servicio de inteligencia que va monitoreando a esta oposición, la va siguiendo con investigaciones de larga data, ¿no? Las investigaciones en cada estado se hacen pues hasta décadas, hay expedientes, hacen un seguimiento de cada individuo que es considerado pues un peligro para el Estado. ¿Por qué? Porque pueden realizar conspiraciones, golpes de Estado, revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya por esa razón el Estado está bien organizado. Así cambien de presidente, este sistema permanece. Sí, el presidente termina su gestión y estos organismos siguen funcionando. Entra otro presidente, simplemente cambian algunos individuos, pero el sistema está protegido de esta forma. Declara la guerra y firma la paz, pero con autorización del Congreso. Administra la economía nacional a través de la hacienda pública. Regula las tarifas arancelarias. Es el Ejecutivo y el presidente quien establece que el arancel sea bajo o sea alto. Y ya sabemos que en el Perú el arancel siempre es bajo, favoreciendo a las empresas extranjeras en detrimento de las empresas nacionales. Concede indulto, conmuta las penas. Se refiere al perdón de las penas de los reclusos, de los presos, de los declarados ya culpables y que se encuentran en las cárceles, donde hay pues todo un hacinamiento, en un establecimiento penitenciario que ha sido construido para 3.000 presos. Hoy día hay 10.000. Así. Y ya te imaginas lo que sucede, ¿no? Cuando hay hacinamiento, es corrupción, enfermedades, una serie de delitos que se siguen desarrollando dentro de las prisiones. También autoriza a que algunos peruanos puedan hacer servicio en ejércitos extranjeros. A ver, ¿en qué ejército principalmente? ¿En qué ejército hay bastantes soldados peruanos?
Muy bien, así es, Jennifer. Muy bien, Lisette. Estados Unidos se lleva una lista larga de peruanos que están bajo el servicio. Eso demuestra pues el grado de dependencia que tenemos con Estados Unidos hasta en el campo militar. Sí, ahí se van muchos peruanos a hacer servicio con el ejército más peligroso del mundo, que es el estadounidense, realizando invasiones en todo el planeta. En todos lugares está Estados Unidos, con más de 200 bases militares en el mundo. Acá en el Perú tenemos pues 8 bases militares. Allá, el indulto es cuando el gobierno firma un documento que deja inmediatamente en libertad al preso. Y la conmutación de penas se refiere a que el preso se le va a dar facilidades para que pueda salir más rápido, ¿no? Por ejemplo, por buena conducta, de lo que él iba a cumplir, por ejemplo, 10 años en prisión, se le disminuye a 5 años. Entonces hay que esperar 2 años más, porque él ya tiene en la cárcel 3 años. Entonces 2 años más y a los 5 años va a salir. Están conmutando la pena, están cambiando la pena. En cambio, el indulto es en casos graves. Por ejemplo, enfermedades graves como el cáncer ya en su etapa terminal, el SIDA, la leucemia, ¿no? Y lo curioso es que cuando dan estos, porque hay miles de personas que están pidiendo los indultos, ¿ah? Pero salen indultados gente supuestamente con cáncer terminal y cuando ya se han salido ya, se curan, se sanan y están libres ahí caminando como si nada. Sí, cuando hay indulto, le borran todos los antecedentes penales. Sí, así es. No, no, no. En el caso del terrorismo no hay indultos. Sí, para el narcotráfico sí. Para el narcotráfico, para todas esas cosas, sí, normal, ¿no? Cualquier delincuente, asesino puede ser indultado, ¿no? El caso de Alan García, ¿te acuerdas, no? Los narcoindultos. 5.000 narcos indultados, pero previo pago, previo soborno por lo bajo, ¿no? Ahí está el, el funcionario del INPE que ha hablado todito, el ministro de Justicia de la época, que también está implicado. Y aquí te dejo los procedimientos del indulto para que lo estudies ya detalladamente, ¿ya? Ahora, el Consejo de Ministros está integrado por el presidente de la República y los ministros de Estado. A la cabeza siempre el primer ministro, es este de acá, hoy día. ¿Ya? Sí, este individuo es el presidente, nombra y remueve al premier y los ministros. O sea que estamos frente a un conjunto de personas de confianza, leales totalmente al presidente de la República. ¿Ya? Se la juegan por el presidente. Tienen que defender al presidente de la República en cualquier foro, cualquier espacio, ¿no? Donde ellos puedan hablar, participar, opinar. Así es. Los ministros no necesariamente son especialistas en el campo. Claro, se busca que conozcan el tema, pero principalmente son amigos, son gente identificada con el presidente de la República. Y este es el cambio que hubo hace poco, ¿no? Cuando todo el gabinete es censurado. Sí, donde Pedro Cateriano es censurado. Pedro Cateriano dura solamente un mes de ministro, ¿no? Un mesecito nomás. Igual ha durado un mes de candidato, también ya renunció a la candidatura presidencial. Ese es un personaje interesante de analizar. Sí, lo sacaron, lo censuraron. Salió. También, y claro, Walter Martos sale del ministro de Defensa y entra como premier acá arriba. Y así van haciendo cambios. Pero Martín Vizcarra ratifica, mire, casi a la mayoría de ministros que habían sido censurados en el Congreso de la República, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones del premier? Primero,
puede ser un ministro sin cartera, o sea, sin un ministerio específico, ¿no? Por ejemplo, salud, defensa. Hay casos donde se ha tenido, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, con Toledo, ha sido primer ministro y ministro de Economía a la vez. Este actual premier no tiene cartera. Walter Roger Martos Ruiz no tiene cartera. Él se dedica exclusivamente a ser premier. Es el portavoz principal del gobierno, ¿sí? Coordina con los demás ministros. Refrenda, o sea, firma con el presidente los decretos legislativos, decretos de urgencia y demás normas del gobierno. Siempre la firma de él está en estas leyes que saca el gobierno. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro? Cosas sencillas, ¿eh? Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, o sea, que no estés en la cárcel, que no se hayan vulnerado tus derechos porque estás preso, ¿no? Se debe estar libre, pese a que estés en algún juicio, no hay ni problema. 25 años como mínimo. También pueden ser nombrados ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, generales de la Policía Nacional del Perú, también puede ser ministro, ¿ya? Atribuciones del Consejo de Ministros. Uno, aprobar los proyectos de ley del presidente de la República, ¿ya? Ellos son los que firman el proyecto de ley y ese proyecto de ley es enviado al Congreso para que sea aprobado. Sí, también aprobar los decretos legislativos, decretos de urgencia del gobierno central. Decidir sobre asuntos de interés público, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, aquí voy a remarcarlo, tenemos al ministro de Educación, ¿ya? Entonces, este ministro es fiel cumplidor de las medidas que recomienda el Banco Mundial, el Fondo Monetario en el área educativa. Entonces, él toma las decisiones, pero con esas recomendaciones. Si se sale de esas recomendaciones, inmediatamente es cambiado. Pero de todos estos ministerios, ¿cuál es el superministerio? Voy a remarcarlo para que estemos viendo. Es el Ministerio de Economía. Es el más poderoso ministerio y si alguien choca con ese ministerio, la sufre demasiado. ¿Sí? Tiene consecuencias muy serias denunciar al Ministerio de Economía, hacerle juicio, demandarlo por toda la corrupción que impera en ese ministerio. La primera medida contra los que denuncian al ministerio es cortarle la partida, no mandarle la plata. Y como todos sabemos, existe toda una burocracia especializada en esos actos de venganza contra alcaldes, alcaldes, presidentes de región, sí, funcionarios del Estado que no reciben la plata en su debido momento por demoras del Ministerio de Economía y toda su gestión empieza a debilitarse. No tiene para pagar personal, no tiene para pagar los servicios que brinda la municipalidad, por ejemplo, y la municipalidad empieza a deteriorarse, sus servicios se debilitan y existe todo un malestar en el distrito, ¿no? Por ejemplo, el distrito de Comas, hace algún tiempo, ¿no? Por eso la mayoría de funcionarios jamás chocan con el Ministerio de Economía. Son fieles seguidores de lo que dice el ministerio. Y adentro pues hay toda una serie de corrupción, corruptelas, ¿no? Y demás funciones que le otorga la Constitución. Aquí le dejo los nuevos ministros con nombres y apellidos. Ajá, ahí están los que continúan en el cargo, los nuevos y el cambio de cartera. También los ministros no pueden ejercer otra función que no sea la de su cargo como ministro o la legislatura. No hay interinos como ministro, no existe esa figura. Todos los ministros son solidarios, responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurre el presidente de la República. Relaciones con el Poder Ejecutivo. Aquí está Martín Vizcarra y está Merino, el actual presidente del Congreso. El premier debe exponer y debatir la política general del gobierno dentro del plazo de 30 días en el Congreso de la República. Es obligatorio, esto no es un capricho, es la ley que ellos han armado, ¿no? En la Constitución. El premier y sus ministros tienen que ir al Parlamento a explicar qué es lo que van a realizar, cómo lo van a realizar,
cuánto financiamiento van a utilizar, todos los detalles. Y luego el Pleno, ¿no? El Pleno procede a realizar preguntas, oiga, decenas de preguntas. O sea, la presentación del gabinete en el Parlamento demora a veces 10, 12, 14 horas. Y es de corrido. Sí, en una sesión maratónica el Parlamento va a fiscalizar al Ejecutivo. Y al final de esta fiscalización, ¿no? Se solicita el voto de confianza mediante la aprobación de su mensaje. Ahora, si no le dan el voto de confianza, o sea, le dan el voto de censura, ¿qué sucede? Todos los ministros encabezados por el premier deben renunciar, produciéndose una crisis ministerial, a punta, crisis ministerial, ¿ya? O sea, el Congreso está solicitando en un voto de censura la renuncia de todos los integrantes del gabinete ministerial, empezando por el primer ministro, ¿ya? Esa es la figura en la cual el Congreso manifiesta su oposición, su desacuerdo con esa política general del gobierno y que debe cambiar. O sea, el otro premier que venga no va a presentar lo mismo, pues, ¿no? Tiene que modificar diferentes puntos de su plan de gobierno, ¿no? Como en el caso de Pedro Cateriano, que fue a hablar acerca de la minería, la importancia de la minería, que debe retomarse, y el Congreso, en un acto de justicia, lo censura. El otro premier, Martos, llega al Congreso, la minería en segundo lugar, en primer lugar, ¿no? Por lo menos en palabra, el tema de la pandemia, ¿no? Cómo enfrentarla, qué medidas tomar, y ahí el Congreso le da el voto de confianza. También recordar lo que hizo Martín Vizcarra con su primer ministro, que fue un kamikaze en realidad, ¿no? Fue a pedir el voto de confianza y el Congreso le niega, ¿no? Es decir, le va a dar el voto de censura. Y ahí se estaría cumpliendo dos votos de censuras en este periodo. Y ahí es donde Martín Vizcarra toma la decisión con los juristas, constitucionalistas, porque todo se produce dentro del marco de las leyes del Estado peruano y se procede a una disolución del Congreso. ¿Ya? Que sería... Una pregunta. Dime. No sé, el hecho de disolver el Congreso por dos votos negados, ¿es obligatorio o es una decisión que el presidente puede decir sí o no? Porque eso viene en una pregunta. Es una, es una cuestión constitucional. O sea, es sí o sí. No es una cuestión del gobierno, es la Constitución Es obligatorio, ¿no? le ordena al presidente, claro, porque las leyes no son voluntarias, las leyes deben cumplirse. Si el Congreso censura dos gabinetes ministeriales, inmediatamente el presidente procede a cumplir la ley, a cumplir la Constitución, y debe disolver inmediatamente el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones en el plazo de 30 días. ¿Ya? Entonces, sí, es una cuestión fundamental que está respaldada en la Constitución y que el presidente debe cumplir, porque ese es uno de sus mandatos, una de sus funciones, hacer cumplir y respetar la Constitución, aunque no lo haga, pero está en la ley, ¿no? Así, por lo tanto, tiene que realizarlo. Ahora, la interpretación, ¿no? Ahí la atribución del Congreso para citar. Aquí debe decir interpelación, debe decir interpelación, ¿ya? Es obligatoria la interpelación a los ministros. Sí, siempre es por escrito, ¿ah? Ahí, por ejemplo, si se va a interpelar al ministro de Economía, se le cita con anticipación, se coordina una fecha de llegada al Congreso y se le manda todas las preguntas, que son algo de 80, 90 preguntas, hasta a veces preguntas mal elaboradas, pero ahí están las preguntas, ¿ya? Por lo menos el 15% de congresistas debe solicitar la presencia del ministro en el Congreso para su interpelación, ¿sí? Entonces,
Esta se lleva a cabo entre los 3 a 10 días de la admisión de esa interpelación. Ahí está el voto de confianza, ¿ya? Y ahí está el voto de censura también. Acá también los pasos para que pueda revisarlo con calma. Y esta es la estructura del Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, los ministros. Bien, y ahora para ya culminar nuestra clase, vamos a entrar a lo que es el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial, a menos que haya alguna otra pregunta, otra interrogante para poder explicar algo. Bien, entonces entramos al otro poder del Estado. Atentos, por favor, tomando notas, ya, porque aquí vamos a hablar con mucho detalle acerca de este poder del Estado. En primer lugar, como todo órgano del Estado de carácter republicano, ¿no? Tiene como elemento fundamental la división de poderes. Objetivo, evitar las dictaduras, evitar gobiernos autoritarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una división de poderes en 3 niveles, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que se van a conformar principalmente mediante las elecciones, ¿no? Con la elección de los representantes en el ejecutivo, que ya hemos estudiado, y luego en el legislativo, ¿no? Que también es lo que ya hemos desarrollado anteriormente, ¿ya? Entonces, este sería el otro poder. Ahora, para la conformación de este poder ejecutivo, judicial, no puede ser mediante elecciones. ¿Por qué? Porque ahí se necesita gente especializada, ¿no? Aunque hay un caso nomás, un caso de todos los cargos del Poder Judicial, que es mediante sufragio, ¿no? Mediante elección popular, que es el juez de paz. Después los demás cargos del Poder Judicial se hacen mediante una selección de organismos especializados como la Junta Nacional de Justicia, antes conocido como el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue eliminado por graves hechos de corrupción con un conjunto de magistrados que conformaban esta instancia, este órgano, y que demostraron pues que había unas mafias organizadas ahí, ¿no? Con los cuellos blancos, los hermanistas, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces, como dice su definición, es un poder autónomo. ¿De qué se encarga? De administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos. O sea, tiene varias instancias, varios niveles de ejecución de la administración, o mejor dicho, de la justicia, ¿no? Todo de acuerdo a la Constitución y a las leyes. A ver, ¿cómo lo hace? A través de los fallos, las sentencias, ¿sí? Va a solucionar los conflictos que hay entre las personas, instituciones, en general, la sociedad, ¿ya? El detalle, jóvenes postulantes, esto sería pues la solución a los problemas, ¿no? Es un poder judicial honesto, probo, ¿no? Así consecuente. Desgraciadamente, este sistema en el cual nos desenvolvemos ha generado pues gente, personas sin valores, sin principios, que se venden por un plato de lentejas. Y ese tipo de gente, profesionales supuestamente, han entrado al Poder Judicial a utilizar todas sus funciones para enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos. Hay cientos de jueces investigados, enjuiciados, hasta la Corte Suprema. Están las investigaciones. Desde los secretarios de juzgados están siendo investigados por corrupción hasta los más altos cargos. Ahí se concentra la mayor cantidad de funcionarios detectados, investigados por corrupción. Claro, pues, si son nombrados bajo influencia de los gobiernos apristas, toledistas, de PPK, etcétera, etcétera, ya te imaginas quiénes entran, ¿no? Al gobierno del Poder Judicial. A ver, el máximo organismo, el máximo nivel del Poder Judicial es la Corte Suprema. Esta corte está conformada pues por los vocales supremos,
y es la máxima instancia del Poder Judicial. Está conformado por las salas civiles y penales y derecho constitucional y social. Su sede es la ciudad de Lima. Aquí activa, aquí funciona la Corte Suprema. Es la última instancia donde se ventilan procesos judiciales. Última instancia. Ahí ya no hay vuelta atrás. La sentencia que emita la Corte Suprema es definitoria, es ya finalizada ya. Con eso, el juicio termina. Y no se puede volver a hacer o no se puede pedir otro juicio ya. Es cosa juzgada ya. Sí, las Cortes Superiores son organismos que funcionan en la capital de los departamentos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, en la capital arequipeña, ahí sí tenemos una Corte Superior. ¿Ya? Es la segunda instancia, ¿ya? Está después de la Corte Suprema. Tiene competencia para resolver asuntos de recursos. Ahí es donde los juzgados que han recibido sentencia pueden pedir una apelación. A ver, un segundito, por favor. Gracias. Como le decía, esta es la segunda instancia, ¿no? Si, por ejemplo, un juzgado especializado, que es la primera instancia, te dan una sentencia desfavorable, dicen que has perdido la casa, que estás en juicio, puedes apelar. Apelar significa que pides al Poder Judicial que tu caso sea revisado nuevamente por otros jueces ya. Esos jueces son jueces de la Corte Superior, ¿no? Los cuales van a llevar a cabo otro juicio, ya con más pruebas, más testigos, ¿no? Y luego ellos también van a emitir una sentencia. Si esa segunda sentencia tampoco te es favorable, no te conviene, te perjudica, puedes pedir otra anulación, otra apelación, ¿no? Que te llevaría ya a la Corte Suprema. En la Corte Suprema ya dan la sentencia y no hay vuelta que darle ya. Ahí finaliza todo el proceso judicial, la Corte Suprema. Pero hay una excepción. A ver, ¿cuál es la excepción? ¿En qué casos no se cumple la regla? Estoy leyendo el chat. ¿Sí? Es en el caso de derechos humanos. En el caso de derechos humanos está la excepción, porque si la Corte Suprema saca una sentencia que no favorece la lucha por defender los derechos humanos, o sea, perjudica, mejor dicho, a la víctima puede llevar a instancias internacionales, lo cual implica ya, tú sabes, muchas condiciones, economía, asesoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica. Primero la comisión evalúa el caso y si la comisión ve que el caso amerita ser tratado, pasa a la Corte Interamericana. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el Perú ha firmado el Pacto San José de Costa Rica de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, al firmar, el gobierno peruano se sujeta a los veredictos que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica. No por una cuestión de que me gusta o no me gusta, sino que son procedimientos legales de máxima instancia, o sea, de instancia continental, porque está dependiente de la Organización de Estados Americanos. Y el Perú participa activamente en esta organización. Bien, entonces, disculpen, ahí están los jueces civiles en las Cortes Superiores.
los jueces penales, ya, el tema de niños, adolescentes, ahí resuelven los procesos ventilados en los juzgados especializados, ¿sí? Los juzgados de paz letrados y jueces de paz. Y esta es la primera instancia, los juzgados especializados y mixtos. Aquí va a funcionar en los capitales de provincia y está integrado por jueces, jueces civiles, jueces penales. En el caso peruano tenemos, pues, uno de los más importantes es la violación de los derechos del niño, del adolescente. Y ahí están los jueces penales para esos casos, que son miles en el Perú, miles, miles. Embarazos de niñas, abusos de niños, explotación de adolescentes. Uy, si vieran los expedientes en el Poder Judicial son innumerables. Y el Poder Judicial no se abastece, por eso los juicios duran años, años. Los juicios en el Poder Judicial son tan lentos que a veces las víctimas ya se mueren de viejitos, ¿no? O se mueren por las enfermedades que tienen, o lo que ha sido atacado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahora, los jueces de paz letrados están siendo nombrados por el Poder Judicial. Son abogados. Entonces, ¿qué trata de hacer el juez de paz? Trata de solucionar el conflicto para evitar de que los ciudadanos pasen al primer nivel de justicia del Estado peruano, que serían los juzgados especializados y mixtos. ¿Ya? Ahí se ven asuntos civiles, penales, laborales. Ahora, el juzgado de paz, también llamado no letrado, estos son órganos de jerarquía menor. ¿Sí? Estos trabajan en áreas alejadas, áreas rurales, pequeñas poblaciones urbanas, anexos, distritos alejados, donde no llegan los abogados, no hay jueces. Por lo tanto, en esos lugares van a elegir, así, por votación popular, a un personaje que tenga, pues, cierta preparación, ciertos estudios, ¿no? Por ejemplo, una enfermera, un profesor, un sacerdote, un ingeniero de la zona que tenga un respaldo moral, ¿no? Un desenvolvimiento adecuado. Los ciudadanos lo eligen y es nombrado juez de paz, también llamado juez de paz no letrado, que trata de solucionar el problema como una especie de conciliación. Sus sanciones no son sanciones de carácter así penal estrictamente, son sanciones de carácter social. Por ejemplo, si han encontrado algún problema en la familia, el juez de paz puede sancionarlo con que limpie, pues, la zona, ¿no? Haga servicio comunitario. De ese tipo son sus sanciones. Atribuciones del Poder Judicial. Uno, o principio del Poder Judicial, ¿no? Es único y exclusivo en la función jurisdiccional, en la aplicación y administración de la justicia, es el único, salvo el caso de la justicia militar y la arbitral. Son estos dos los únicos que le hacen el paralelo, o mejor dicho, están existiendo, ¿no? Complementando al Poder Judicial. ¿Ya? También tenemos acá la independencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. También la observación del debido proceso. ¿Qué significa debido proceso? Que los juicios deben ceñirse estrictamente a las leyes, no al capricho de nadie ni a la voluntad personal de nadie, sino un juicio tiene todos sus pasos ya definidos y tiene que cumplirse al mínimo. Presencia de abogados, investigación adecuada, también todos los derechos de los procesados, de las víctimas, de los fiscales, todo debe estar cumplido. El gobierno que saltó esto, que se fue contra el debido proceso, fue el gobierno de Fujimori, enjuiciando a miles de peruanos solamente por sospecha, por una delación, un soplo, ¿no? Entonces ahí se condenó a miles. Por eso la Corte Interamericana ordenó, una vez que Fujimori se escapó, ordenó al poder del Estado peruano, que lleve todo a foja cero y empiece los juicios nuevamente, causando un gasto enorme al Estado peruano.
y fue Alejandro Toledo quien tuvo que cumplir la orden. O sea, no fue voluntad de Toledo llevar a cabo nuevos juicios a los acusados, principalmente de terrorismo, sino fue una instancia continental, que es la OEA, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica. Y Alejandro Toledo tuvo que llevar a cabo nuevos juicios, ahora sí, cumpliendo el debido proceso. Que los acusados se defiendan con sus abogados y se siga todas las etapas de un juicio normal, hasta sea televisado. El caso, por ejemplo, de Fujimori, que fue el juicio más transparente en la historia jurídica nacional y fue felicitado a nivel internacional porque fue público, fue un megajuicio que fue televisado a nivel nacional e internacional y todas las instancias jurídicas del mundo hicieron comentarios favorables que se estaba enjuiciando siguiendo todas las normas, así como nunca se ha hecho en el Perú, y fue para Fujimori. Por lo tanto, la sentencia que recibe Fujimori está dentro del marco del debido proceso. Y la tutela, que es simplemente cuidar, vigilar de que se cumplan todas las normas del Poder Judicial. También debe haber publicidad en algunos procesos, ¿no? En algunos procesos judiciales demanda que la gente conozca, por ejemplo, los juicios televisados. Hoy día están habiendo, creo que hay un canal de televisión, ¿no? Que es Justicia del Perú, me parece, donde los juicios son abiertos, ahí uno puede ver, ¿no? Cómo se llevan a cabo esos juicios, ¿ya? Sí, ese es el caso de la publicidad, salvo algunos casos especiales que pongan en peligro la investigación o el proceso judicial. Toda acción judicial es por escrito, no hay de palabra, ¿no? Te llaman, oye, te están citando, así no es así. Tienen que mandarte un documento, ¿ya? Ese documento tiene que estar recibido, firmado, ¿no? Conforme. Son varias instancias, puedes elegir, ¿no? Aceptar tu pena o apelarla. O sea, la primera, segunda y tercera instancia, ¿no? Si el juicio se ha equivocado de una sentencia equivocada, ¿sí? Porque eso puede suceder, las víctimas de esta sentencia equivocada por negligencia, error o maldad de los funcionarios, tiene que ser indemnizado por daños y perjuicios. El Estado tiene que desembolsar una cantidad de dinero hacia las víctimas. Hay muchos casos en el Perú, ¿eh? Sí, por ejemplo, el de la famosa miembro del Servicio de Inteligencia del Grupo Colina, Mariela Barreto, me parece. Una de ellas salió viva de estas torturas, ¿no? Asesinatos que hubo entre ellos mismos, ¿eh? Y ella le hizo un juicio al Estado por daños y perjuicios y el Estado tuvo que desembolsar toda una cantidad de dinero para que ella se rehabilite, porque quedó seriamente dañada en la ahorita creo que está en el extranjero, ¿no? Y así, muchos casos en el Perú, en la Corte Interamericana. También el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Ahí le dejan al juez su veredicto personal ya. Si no hay una ley que sancione tal delito, no se puede dejar de enjuiciar al culpable, ¿no? Ahí el juez tiene que decidir ya. Él ya crea una ley y así se va estableciendo antecedentes para nuevas leyes. Es importante que el juez tenga experiencia, tenga conocimiento internacional, nacional de casos para que él pueda tomar una decisión inédita, algo nuevo. Y ya los juristas que están encargados de renovar el Código Penal, el Código Civil, cogen esos casos y van modernizando los códigos de la justicia peruana. También inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Cualquier norma que afecte algún derecho de los procesados, ¿ya? Es inaplicable. Inaplicable. También no te pueden condenar sin proceso judicial, ¿ya? Siempre se aplica la ley más favorable al procesado. Sobre todo cuando hay duda
cuando hay cierta sospecha, ¿no? De que puede haber algo favorable. Entonces, siempre la ley, el principio de no ser condenado en ausencia. También está prohibido revivir procesos fenecidos, procesos judiciales llevados hacia la última instancia, ya no se pueden otra vez enjuiciar, ¿no? Por ejemplo, la amnistía, el indulto, ¿ya? Todos estos casos ya están ya fuera del Poder Judicial, ya no pueden llevarse nuevamente a juicio, porque ya son casos fenecidos ya. También no ser privado del derecho de defensa. Jamás un acusado puede ser llevado a un juicio sin abogado. Y profesor, si el acusado no tiene plata para pagar un abogado porque cuesta caro un abogado, ¿ah? El Estado le coloca un abogado llamado abogado de oficio. Abogado de oficio. También toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito cuáles son las causas de su detención, por qué le están iniciando un proceso judicial. Debe haber una explicación documentada, lo cual en nuestro sistema es raro que suceda. Primero te detienen, te acusan verbalmente, te insultan, te agreden, como lo que ha pasado ahora con un representante del sindicato de Scotiabank, ¿sí? El representante del sindicato ha sido llevado por la policía, lo han masacrado, lo han asustado, y cuando él pide algún documento, porque así se procede en todo país normal, ¿no? Civilizado, te van a detener, pero con una orden judicial, ¿ya? Acá no, acá te detienen, te amenazan, te asustan en la comisaría para que no protestes, no reclames, porque es un sindicalista que está luchando van a despedir a más de 300 trabajadores del Scotiabank. Y eso que el Scotiabank ha recibido un financiamiento de Perú Activa, ¿no? O Reactiva, algo así. Y entonces ellos no deben despedir a nadie porque están recibiendo financiamiento del Estado. Y los trabajadores salen a reclamar. Y ahí les dan de alma. La policía casi fascista en el Perú, al delincuente lo trata con mano de seda. Al que reclama, a los postulantes que reclaman, a los universitarios que reclaman, inmediatamente un proceso. La fiscalía le abre un proceso ahorita. El secretario de la Federación Universitaria de San Marcos viene siendo amedrentado por el Ministerio Público a través de la fiscalía. Le han abierto investigación. Mire, pero el delincuente tal, el narcotraficante, el microcomercializador de drogas, el proxeneta, esos están en su gloria, ¿ya? También el principio de gratuidad de la administración de justicia. No se cobra nada, salvo algunos trámites como fotocopias, ¿no? Algunos trámites de tipo. Pero ya sabemos que se mueve mucho dinero por la corrupción, ¿no? Participación popular en el nombramiento y revocación de magistrados. ¿De quién estamos hablando? De los jueces de paz, no letrado, en las provincias más alejadas. Obligación del Poder Judicial de colaborar en todos los procesos que se les requiera. De igual modo, prohibición de ejercer la función judicial por quien no ha sido nombrado de forma prevista por la Constitución. O sea, tiene que haber todo un proceso de nombramiento hoy día realizado por la Junta Nacional de Justicia. Si eso no se ha llevado a cabo o ha habido irregularidades, entonces el juez no puede ejercer sus funciones. Principio de que toda persona formula análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales. Sí, ¿no? En este caso puede pedir su anulación, puede pedir su apelación, etcétera, etcétera. También donde el régimen penitenciario, si uno ha sido ya sentenciado, ya te han sentenciado a 10 años en la cárcel, 5 años en la cárcel, etcétera, 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 tienes el derecho, porque es un principio jurídico, de la reeducación, ¿sí? De una orientación adecuada para que puedas cambiar tu conducta, rehabilitación, prepararte para que nuevamente te incorpores a la sociedad, pero ya no como una lacra social, como un delincuente, ya no, sino ahora como una persona de bien. Por eso el centro penitenciario debería tener centros de producción, ¿no? Centros de producción, centro de trabajo, etcétera, etcétera. Y reincorporarlo a la sociedad.
En el Perú esta parte está muy debilitada, es mínimo el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Penitenciaría Nacional en cuanto a la rehabilitación de los, más bien salen de la cárcel más avesados, más especializados, ¿no? Y en unos pocos días vuelven a sus actividades delictivas. Y finalmente, la pena de muerte no se aplica en el Perú, solamente en casos de delito de traición a la patria, en caso de guerra. Y en el de terrorismo no se aplica, puesto que el Perú ha firmado el Pacto Interamericano de Derechos Humanos San José de Costa Rica. Fujimori nos retiró del pacto y empezó a ejecutar pues a todos los sospechosos de terrorismo, ¿no? El día de ayer se ha conmemorado la masacre de 15 personas en Barrios Altos, ¿sí? Ahí al costadito del distrito del Agustino, bajando por los cementerios, ahí en la avenida Huanta, en esa zona al lado del Mercado Central, calle Capón, a 1 o 2 cuadras, ahí se ejecutaron a 15 ambulantes, 15 trabajadores, disque sospechosos de terrorismo. Había un niño de 8 años entre las víctimas que fue ajusticiada por este comando criminal que organizó el mismo Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermosa de Bari, que los tres están ahorita en cárcel con 25 años de prisión. Y ahí está comprobado, ¿no? Bien, vamos a abrir nuestros archivos de las preguntas. Sí, no hay pena de muerte en el Perú. No hay pena de muerte. Sí, en otros países ya la silla eléctrica ya ha sido eliminado. Hay la inyección letal. La inyección letal es la forma de aplicar la pena de muerte en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ya todos abriendo sus archivos, ¿ya? Sí, sus archivos de las preguntas y vamos a marcarlo. ¿Tienen todos sus archivos? ¿Me confirman, por favor? ¿Tienen? O si no, para enviarle. Miss Miriam, ¿tienen todos sus archivos ellos, los estudiantes? Poder Ejecutivo y Judicial. Escuchan, por favor, la lectura y van marcando ahí en sus apuntes o en su archivo. En el 2021 se culminarán las negociaciones comerciales entre Perú y la India. Esta negociación y celebración de tratados internacionales es una atribución que le compete a qué funcionario público. A ver, ¿quién me da la clave por aquí? A ver, me dicen la clave de... Correcto, muy bien, jóvenes, sí. Es el presidente de la República quien negocia. A ver, ¿y quién es el que aprueba estos tratados negociados por el presidente? El Congreso de la República. El Congreso de la República los aprueba. El presidente los negocia con sus ministros de Relaciones Exteriores. Siguiente. Si se diera el caso en que el presidente de la República y sus dos vicepresidentes no pudieran ejercer cargos, según la Constitución Política, la presidencia de la República sería asumida por qué personaje, por qué funcionario. Muy bien. Presidente del Congreso. La letra A. Excelente, señorita Katy. Muy bien. Si un ministro es interpelado por el Congreso, pero sus respuestas no logran convencer al Parlamento, se puede dar una censura. Para ello, ¿cuántos votos son necesarios para que un ministro deje el cargo? ¿Cuál sería la clave? Más de la mitad del número legal de miembros, o sea, un mínimo de 66 votos. Apunta, apunta. Un mínimo de, porque el total son 130 congresistas. Tienen que ser la mitad, que es 65 más 1. 66, que sería el mínimo de votos para censurar al ministro, es decir, pedirle la renuncia al ministro. Ante una situación en la que el Contralor General de la República es denunciado, investigado y confirmado que cometió actos de corrupción, viéndose obligado a renunciar, ¿qué instancia del Estado es la encargada de designar al nuevo Contralor? O sea, quien lo propone es el presidente de la República, pero quien lo designa es la Comisión Permanente del Congreso, la letra D. Por lo general, su cargo no requiere ser abogado, porque preferentemente
resuelve de acuerdo al sentido común y en equidad a fin de restablecer los vínculos vecinales, mantener la paz social. ¿A quién se refiere este texto? Sí, estamos hablando del juez de paz. Sí, juez de paz. ¿Ya? Este es el juez de paz, que es cualquier persona que tenga cierto respaldo en la sociedad. En cambio, el juez de paz letrado siempre es un abogado y ha sido nombrado por el Poder Judicial, por si acaso, ¿ya? Este es el único que es elegido por la población en lugares donde no llegan los abogados, los jueces, por su lejanía, por su distancia. Siguiente. Si el presidente del Consejo de Ministros asiste al Congreso de la República para plantear una cuestión de confianza y es rechazado por el Congreso, el presidente de la República elige un nuevo presidente del Consejo de Ministros y a su vez se forma un nuevo gabinete al cual, por segunda vez, el Congreso le rechaza la cuestión de confianza. ¿Qué puede hacer el presidente de la República en este Disolver caso? constitucionalmente. No le queda más Disolver con- alternativa porque es la ley. Esto es la ley. No es una cuestión voluntaria, no es una cuestión de gustos o disgustos. Simplemente tienen que cumplir la ley. Es obligatorio disolver el Congreso tras haberle negado la confianza a 2 consejos de ministros. Eso es constitucional. Los ministros de Estado son nombrados por el presidente de la República. Indique qué se requiere para ser nombrado en este alto cargo Dedo. público. Muy bien, señorita. ¿Ya? Sí, la letra D. Pedro Pablo Kuczynski Gordar fue elegido presidente de la República de Perú a través del voto popular para el periodo 2016 al 2021. Con respecto a los miembros del Poder Ejecutivo, podemos afirmar que sí, que junto a él se han elegido a 2 vicepresidentes, ¿no? Que era Martín Vizcarra y Mercedes Arauz. Letra B. 13. Martín Vizcarra actualmente es acusado de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht a cambio de favorecer ciertas licitaciones. De comprobarse estas acusaciones, se podría dar la vacancia presidencial. ¿Por qué motivo? Sí, su Dedo. permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Justo el Congreso ha aprobado, ¿no?, pasar el tema de vacancia presidencial y van a recibir al presidente en estos días para que exponga su defensa de estas acusaciones graves de corrupción de Martín Vizcarra. Y solamente se ciñen a las leyes nomás. Esto que estamos hablando son procedimientos legales, ¿no? Algunos dicen que es una guerra entre el Congreso, el Ejecutivo, ¿no? Pero en realidad todo está en la Constitución. Todo esto, lo que están haciendo ahorita, está ceñido a la Constitución, sino que el presidente, como tiene cierta aceptación, utiliza la opinión pública para decir que lo están atacando, que no le dejan gobernar, pero todo esto está en las leyes que ellos mismos han hecho. Acerca de los organismos constitucionales autónomos, señale la alternativa incorrecta. La D. Sí, esto, la letra. Algo incorrecto es que las atribuciones, o sea, las funciones, estamos hablando de los organismos, esta es una pregunta que se ha filtrado, ¿no? Este es para la siguiente clase, en todo caso voy a dejarla en blanco porque es un tema que vamos a desarrollar la siguiente semana, ha habido un error ahí. Ya, la última pregunta, imponer sanciones con servicios a la comunidad y multas por faltas contra la persona, contra el patrimonio de robo, contra las buenas costumbres y contra la tranquilidad y la seguridad pública. ¿A quién se refiere este texto? Lo que hemos leído. El juez de A ver, paz. ¿quién me da una clave? El juez de paz. Muy bien, muchachos. Excelente la respuesta. Bien, y ahí, si no hay alguna otra pregunta, alguna duda, puede prender su micro para poder conversar quizás, pero ya estamos sobre la hora. Más bien, agradecer su atención, la toma de notas y seguimos estudiando estos temas de educación cívica que son tan importantes. Hasta la próxima semana, cuídense mucho. Sí, no se preocupen, en un instante voy a mandar este materializando, lo he tenido que corregir algunas cosas y voy a enviarlo a la plataforma y también a nuestra tutora.
Gracias, hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, profesor.